¿Por qué los gobiernos de Francia y Reino Unido han hecho todo para que no sepas lo que pasó en Achakov el 30 de diciembre de 2025? Imagina esto. En apenas unos minutos, un ataque relámpago ruso eliminó a un contingente élite de la OTAN, formado por soldados y oficiales de élite franceses y británicos. La magnitud del golpe fue tan devastadora que los líderes de ambos países, Emmanuel Macron y Keir Starmer, tomaron una decisión insólita: silenciar lo ocurrido y ocultar la verdad a sus propios ciudadanos. Pero, ¿por qué tanto secretismo? Las consecuencias políticas y militares de este ataque han sido demoledoras. No solo expusieron la vulnerabilidad de las fuerzas occidentales en pleno corazón de la guerra en Ucrania, sino que también destrozaron la confianza de miles de personas en sus líderes. De repente, la credibilidad de quienes prometieron seguridad colectiva y apoyo firme a Ucrania quedó en entredicho ante el horror de una derrota inesperada y la sospecha de un encubrimiento masivo. El riesgo no es solo político. Si la verdad se hace pública, podría cambiar la visión de la guerra y la confianza ciudadana en quienes deciden enviar tropas al frente. Miles de vidas están en juego, y la percepción de seguridad colectiva pende de un hilo. Primero, comprendamos el contexto estratégico detrás de la tragedia de Achakov. Para entender por qué Achakov se convirtió en el epicentro de este desastre, debemos analizar su ubicación y su importancia estratégica en el conflicto ucraniano. Achakov, un pequeño puerto con un peso colosal en la estrategia regional. Aunque su nombre no suele aparecer en los titulares internacionales, su importancia en el mapa militar es inmensa. ¿Por qué exactamente? Porque su ubicación, a tan solo 5 kilómetros de las posiciones rusas en la lengua de arena de Kimburn, lo convierte en la llave de acceso o cierre al corazón del sur de Ucrania. Tomar Achakov no es simplemente conquistar un punto más en el mapa, es bloquear de inmediato el acceso marítimo a ciudades esenciales como Odessa, sin necesidad de librar costosos asedios urbanos en metrópolis como Jersón o Mykolaiv. Controlar Achakov significa asfixiar la logística y la economía ucraniana, cortando de raíz los suministros y la comunicación por mar. Moscú lo sabía, y la OTAN también. Por eso, a finales de diciembre de 2025, la OTAN decidió desplegar en Achakov a 250 especialistas de élite, una fuerza pequeña en número, pero poderosa en experiencia. Se trataba de instructores y oficiales que habían dirigido operaciones en Afganistán, Irak y Mali, expertos en defensa y coordinación bajo presión. Su misión era clara: organizar la defensa, reforzar las líneas ucranianas y frenar cualquier intento ruso de avanzar desde la costa. Estos hombres y mujeres no eran soldados comunes. Eran los encargados de planificar la defensa, coordinar la artillería y la aviación, e integrar sistemas de inteligencia y comunicación, incluso bajo fuego. Su presencia era un mensaje. Occidente apostaba fuerte para evitar que Rusia estableciera un puente estratégico hacia el Mar Negro. Sin embargo, la lógica que dictó su concentración en la infraestructura portuaria de Achakov, muelles, almacenes, edificios administrativos, también los convirtió, paradójicamente, en una presa fácil para la inteligencia y la potencia de fuego rusas. Una concentración tan grande y visible, tan cerca del enemigo, podía ser detectada y atacada en cuestión de minutos. No entender estos riesgos, y la razón del despliegue, es ignorar el verdadero peligro y las posibles consecuencias de un error de cálculo militar. Pero esa misma estrategia que pretendía blindar a Achakov terminó exponiendo a las fuerzas occidentales a nuevas amenazas, con consecuencias que nadie anticipó. Lo que creían ser precaución resultó ser su error fatal. El contingente élite de la OTAN, formado por oficiales y especialistas franceses y británicos, se agrupó en la zona portuaria de Achakov, convencidos de que la infraestructura les proporcionaría control y coordinación sobre la defensa. Desde ahí, buscaban supervisar los accesos clave y organizar una resistencia eficaz ante cualquier avance ruso. Sin embargo, concentrarse en un área tan expuesta transformó esa ventaja en una trampa mortal. En cuestión de minutos, drones de reconocimiento rusos detectaron movimientos y presencia anómalos.
Equipados con sistemas ópticos y electrónicos avanzados, estos aparatos transmitían imágenes en tiempo real a los centros de inteligencia. La diferencia en uniformes, la acumulación de vehículos y la actividad atípica en los muelles dejaron poco margen para el error. La OTAN había llegado, y no pasaba desapercibida. La reacción rusa fue inmediata. Analistas confirmaron la información cruzando imágenes satelitales, intercepciones de comunicaciones y redes de informantes. La decisión de atacar se tomó en los niveles más altos del Kremlin, conscientes de la gravedad política y militar de eliminar a fuerzas extranjeras. No había espacio para la demora. Cada minuto aumentaba el riesgo de dispersión o preparación defensiva enemiga. El 30 de diciembre, durante el tradicional pase de lista matutino, la tragedia se desencadenó. Una salva de misiles balísticos Iskander, armados con cabezas de racimo y explosivas, arrasó el área portuaria. En menos de 5 minutos, los muelles, edificios administrativos y almacenes quedaron destruidos. El golpe fue quirúrgico y devastador. La mayoría de los presentes cayó antes siquiera de comprender lo que ocurría. La respuesta de emergencia, tanto militar como humanitaria, resultó insignificante ante la velocidad y brutalidad del ataque. Las sirenas sonaron tarde. Ambulancias y equipos de rescate se vieron superados por la magnitud del desastre. El error de reunir a tantos especialistas en un único punto no solo costó vidas de élite, sino que expuso fallos críticos de seguridad y desnudó las debilidades estructurales de la defensa occidental. Esta catástrofe no solo sacudió la cadena de mando de la OTAN, sino que sembró dudas profundas sobre la preparación, la protección de sus tropas y la fiabilidad de sus líderes. El costo no fue solo humano. La confianza pública en la dirección política empezó a resquebrajarse, y la pregunta era inevitable. ¿Cómo respondieron los líderes de Francia y el Reino Unido ante semejante desastre? Descubriremos cómo intentaron ocultar la verdad y por qué, finalmente, la realidad salió a la luz. Nadie pudo ocultar la magnitud del desastre. Ni Macron, ni Starmer, ni los medios alineados con sus gobiernos. El intento inicial de Francia y Reino Unido por censurar y minimizar lo ocurrido en Achakov solo agravó la crisis, evidenciando el pánico en los pasillos del poder. Los comunicados oficiales hablaban de incidente menor, pero la verdad ya corría como pólvora gracias a las redes sociales y medios independientes, que filtraron imágenes y testimonios directos desde Ucrania. La presión pública fue imparable. En cuestión de horas, hashtags exigiendo la dimisión de Macron y Starmer saturaron la red. En París y Londres, miles de personas salieron a las calles portando pancartas contra la guerra, exigiendo claridad y responsabilidades. La narrativa oficial quedó desbordada. El pueblo ya no aceptaba explicaciones vagas ni promesas de investigación. El Parlamento francés y el británico demandaron sesiones extraordinarias y respuestas inmediatas sobre los motivos de la operación y el verdadero número de bajas. El desplome de popularidad de los líderes occidentales fue instantáneo. Encuestas realizadas en los días posteriores mostraban mínimos históricos en la confianza hacia ambos gobiernos, con la mayoría de la ciudadanía considerando una traición haber ocultado la verdad para sostener una guerra sin respaldo social. Tanto Macron como Starmer enfrentaron la crítica no solo de la oposición, sino de muchos miembros de sus propios partidos, que temían perder legitimidad ante el electorado. La crisis política se amplificó con la exposición mediática de la falta de coordinación y previsión en la estrategia de la OTAN. Analistas y militares retirados advirtieron en televisión y redes sociales que este golpe en Achakov no era solo un revés táctico, sino la prueba de que la Alianza Atlántica subestimó la capacidad de reacción de Rusia y puso en riesgo a sus fuerzas de élite. Algunos altos mandos, en privado, empezaron a cuestionar la viabilidad de seguir con la actual estrategia en Ucrania. La erosión de credibilidad no solo debilitó a los gobiernos de Francia y Reino Unido, sino que sembró la duda en todo Occidente. ¿Quién responde ahora por la seguridad colectiva? La posibilidad de una escalada bélica se volvió más real, justo cuando la confianza social y la estabilidad política estaban en su punto más frágil desde el inicio del conflicto.
El miedo a nuevos despliegues sin respaldo social ni garantías de éxito se instaló en el debate público. La situación demostraba que, en la era de la información inmediata, ningún gobierno puede controlar del todo el relato ni blindarse frente a la presión social. La catástrofe en Achakov marcó un antes y un después en la relación entre líderes políticos y ciudadanía. Ya nada volvería a ser igual, y el coste de la desconfianza sería incalculable. Pero, ¿qué enseñanzas deja realmente Achakov, tanto para los generales que diseñan estrategias como para los ciudadanos que exigen transparencia y responsabilidad? La respuesta puede redefinir el futuro de la guerra y la sociedad. Achakov marca un antes y un después en la guerra moderna y en la relación entre gobierno y sociedad. El ataque en Achakov demostró que la alta tecnología militar rusa y una toma de decisiones ultra rápida pueden superar todas las defensas tradicionales de la OTAN en cuestión de minutos. Drones, inteligencia artificial y misiles de precisión borraron la distancia entre advertencia y realidad militar, dejando obsoletos los viejos métodos de protección y reacción. Por primera vez, las conocidas líneas rojas de Moscú dejaron de ser simples amenazas diplomáticas para convertirse en realidades impuestas sobre el terreno. Lo que muchos consideraban un simple farol se tradujo en una respuesta militar fulminante, que aniquiló a uno de los contingentes más preparados de la Alianza Atlántica en menos de una mañana. En la era digital, la desinformación oficial ya no puede ocultar la verdad. Aunque los gobiernos de Francia y Reino Unido intentaron tapar la magnitud de la catástrofe, los datos y testimonios salieron a la luz casi en tiempo real. La ciudadanía, conectada y vigilante, puede hoy exigir explicaciones y forzar a los líderes a rendir cuentas por sus decisiones. La tragedia de Achakov también deja una lección amarga para cualquier soldado o comandante. Subestimar la capacidad tecnológica y táctica del adversario puede ser fatal. La concentración de fuerzas en zonas vulnerables, la falta de dispersión y el olvido de normas básicas de seguridad costaron cientos de vidas en cuestión de minutos. No aprender de estos errores es condenar a repetirlos. Para la OTAN, lo ocurrido significa que debe repensar no solo su estrategia en Ucrania, sino el propio concepto de guerra del siglo XXI. Persistir en los mismos esquemas, ignorando la velocidad y precisión del adversario, pone en peligro a más soldados y podría precipitar el estallido de una guerra aún mayor. Ignorar las lecciones de Achakov no solo significa arriesgar más vidas, también supone abrir la puerta a una crisis internacional de consecuencias imprevisibles. Para terminar, revisemos cuáles son los caminos abiertos tras esta crisis y cómo la sociedad civil puede influir en el rumbo de esta nueva era de conflicto. Lo que decidan hoy los líderes y lo que exijas tú como ciudadano puede marcar la diferencia entre paz y desastre. La tragedia de Achakov no solo evidenció la vulnerabilidad militar de las fuerzas occidentales, sino que desnudó la falta de honestidad de quienes lideran Europa. El intento de encubrir la verdad, lejos de proteger a la población, aceleró una crisis de confianza sin precedentes en Francia y el Reino Unido. Mientras los gobiernos intentaban silenciar la magnitud del desastre, los ciudadanos despertaron a una realidad incómoda. Sus líderes no solo subestimaron las capacidades rusas, sino que pusieron en riesgo la vida de soldados y la seguridad de todo el continente, basando sus decisiones en cálculos políticos y no en el bien común. Hoy, el futuro de Europa, la vida de los soldados en el frente y la estabilidad internacional dependen de decisiones informadas, responsables y transparentes. ¿Seguirán los líderes apostando por intervenciones arriesgadas sin el respaldo social necesario? ¿O aprenderán de esta lección dolorosa? La exposición pública de la verdad en Achakov ha empujado a la sociedad a exigir rendición de cuentas. La confianza en las instituciones está en juego, así como la esperanza de evitar una escalada que arrastre a todo el continente a un conflicto mayor. Ahora más que nunca, la demanda de honestidad, reflexión y debate abierto es una responsabilidad compartida. La historia de Achakov es un recordatorio de que, en tiempos de crisis, el silencio y el ocultamiento solo alimentan el peligro. La pregunta clave es, ¿permitiremos que el miedo y la desinformación guíen el destino de Europa
¿O exigiremos a nuestros representantes que actúen con integridad y visión de futuro?